Entonces, bueno, empezamos por acá. Ahí primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy, vamos a ver un poco la parte de inducción electromagnética, ¿verdad? Para ello vamos a usar la ley de Faraday y la ley de Lenz y vamos a ver un poco hasta dónde llegamos. Ok. Entonces, voy compartiendo. Y aquí tenemos esta parte de la inducción electromagnética. Ok, bueno, antes de iniciar, voy a mandarles lo de siempre. Vamos a ver un poco cómo fue que está la estadística entre los que lograron ver el material de la cátedra y todo eso. Más que todo para ver qué tanto me voy a entrar en cada uno de los conceptos y las cosas, ¿verdad? O si paso algunas cosas por alto y me dedico más a hacer ejercicios. ¿Ok? Vamos a ver, faltan 5 personas de contestar el 4. 3 personas de contestar la encuesta. Ok, 2 personas. 1. Ok, voy a darle 5 segundos más. Mientras tanto, no sé si la persona que tuvo algunas dudas, si quiere hacer alguna pregunta en específico o algo. Entonces, respondieron 15 de 16 personas, donde una sí la leyó, 6 aproximadamente la mitad, 7 no lo leyeron y una persona tuvo algunas dudas. Entonces, veo que para que me comprendan mejor, ver un poco todo el asunto ahí. Voy a dar un poco el video y ahí lo voy poniendo intercalado en caso de que necesitemos, ¿verdad? Que necesite mostrarles algo o alguna cuestión. Ok, entonces, iniciando con la parte de inducción electromagnética, básicamente lo que vamos a ver es lo siguiente. Ok, para poder hacernos una buena idea al respecto, vamos a ver lo siguiente. Si yo tengo una carga eléctrica, ¿verdad? Un electrón, un protón, un ion cualquiera, ¿verdad? Sea anión o catión. Si eso se está moviendo a una cierta velocidad a lo largo del espacio, ¿verdad? Este por sí mismo va a generar un campo magnético asociado a esa partícula que se está moviendo en el espacio. En el caso, entonces, o en tal caso, podríamos decir que por lo tanto, si aquí yo tengo un campo eléctrico que cambia con el tiempo,
este me va a generar un campo magnético. Entonces, viendo un poco la simetría del asunto, ¿qué va a suceder? Yo tengo un campo magnético que cambia con el tiempo, que se mueve a lo largo del espacio en el tiempo. ¿Qué va a suceder ahí? Entonces, ese campo magnético por sí mismo va a generar campos eléctricos alrededor. Entonces, como genera campos eléctricos, eso significa que va a hacer que las cargas se muevan a través de un conductor. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos un imán y lo mantenemos quieto ahí, vean que el campo magnético, al estar quieto, entonces el campo magnético no cambia con el tiempo. Eso sería lo equivalente a decir que una partícula no se mueve en el tiempo. Entonces, al no cambiar en el tiempo, no va a generar ningún tipo de diferencia de potencial sobre las espiras ni sobre ningún lado. Recuerden ustedes que aquí es importante esta área que yo estoy generando en una espira cerrada. ¿Ok? Entonces, con eso es con lo que nosotros vamos a trabajar. Por eso estamos utilizando un solenoide, para que así esa corriente inducida o esa FEM inducida se vea amplificada por cada una de las vueltas que tenemos. Entonces, esa es un poco la idea. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a decir nosotros lo siguiente. Si yo hago que el campo magnético varíe en la parte interna de esa espira, entonces vamos a tener una corriente o una diferencia de potencial inducida ahí. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como la inducción electromagnética. Y como les dije, dame un segundito. Ok, entonces, para poder conocer eso, vamos a utilizar el concepto de flujo magnético. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan ustedes de la ley de Gauss? ¿Qué nos decía la ley de Gauss para el campo magnético? ¿Reina? ¿Enrique? ¿Qué decía la ley de Gauss para el campo magnético? ¿Tamara? Okay. La ley de Gauss para el campo magnético, básicamente lo que nos estaba diciendo es que si nosotros tenemos un volumen encerrado, ¿ok?
el flujo magnético total a través de todas las caras siempre va a dar cero. Eso era lo que nos decía la ley de Gauss en este caso. Pero si nosotros hacíamos el flujo sobre una cara, entonces no necesariamente daba cero. ¿Ok? A menos que el campo magnético y el área de esa cara sean perpendiculares entre sí. ¿Ok? Si el campo magnético y el área son paralelos, entonces siempre vamos a tener un flujo magnético. Entonces, no importa la espira cerrada que yo tenga, ¿ok? Yo tengo aquí y encierro esa espira, lo que sea, voy y tengo un campo magnético que pasa a través de esa espira, o sea, un campo que puede ser saliendo o entrando de esa superficie. Entonces vamos a tener que el flujo magnético va a ser igual al campo magnético por el área. ¿Ok? Donde de esta manera lo podemos ver un poco más general. ¿Ok? Entonces sería sumar cada uno de los campos magnéticos que tengo en cada pedacito de área. Y eso lo voy a ir sumando. Por lo tanto, vamos a encontrar que si nosotros vemos cómo cambia ese flujo magnético con el tiempo, el cambio del flujo con respecto al tiempo, nos va a generar una diferencia de potencial entre esas dos terminales que tenemos acá. Entonces ahí vamos a generar esa diferencia de potencial o FEM inducida. ¿Ok? Ahora, respondiendo un poco la pregunta que nos estaba haciendo el compañero al inicio. Ahí vamos a ver que esta FEM inducida puede ser una FEM constante siempre y cuando el cambio del flujo con respecto al tiempo siga siendo constante. Pero si ese cambio no es constante con el tiempo, entonces el flujo o la FEM inducida, perdón, va a ser variable también. Igual, digamos, el flujo magnético sería variable en ese caso. ¿Okay? Y por lo tanto, podríamos tener corrientes alternas inducidas o podríamos tener corrientes alternas constantes. Todo va a depender de cómo trabajemos las cosas. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Entonces vean que ya nosotros hemos trabajado con flujos eléctricos, entonces sigue siendo válido todo lo que ya conocemos. Entonces la ley de Faraday nos dice que la FEM inducida es igual a menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo va a cambiar ese flujo con respecto al tiempo?
Aquí están las direcciones de la FEM inducida, que esto en algunos casos se puede, digamos, puede generar algún tipo de error o algún tipo de que se le complique a uno las cosas. Entonces, para ello vamos a usar de una vez la ley de Lenz. Como les dije, los vamos a combinar los dos para poder calcular esa dirección del flujo o de la dirección, ¿verdad? De esa corriente inducida ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de Lenz? Bueno, lo que nos dice es que la naturaleza busca siempre la estabilidad y los estados de menor energía. Por lo tanto, si ustedes tienen o si ustedes generan un cambio en una espira, ¿verdad? Tengo una espira acá y generamos un cambio en el campo magnético que nosotros estemos viendo. ¿Ok? Entonces, la espira por sí misma o por su naturaleza va a intentar deshacer ese cambio. O va a intentar que el cambio no sea tan brusco como se va viendo. Entonces, por ejemplo, si yo hago que el campo magnético aumente con el tiempo, ¿ok? Yo voy a hacer que el flujo, como se mide hacia afuera, bueno, el flujo, acuérdense que el área yo lo puedo medir hacia adentro del círculo o hacia afuera. Entonces, ahí en términos generales, lo que estaría haciendo esa inducción electromagnética es evitando el cambio, no en el campo magnético, sino en el flujo magnético como tal. Entonces, si el área permanece constante y aumenta el campo magnético, vean ustedes que el flujo magnético va a aumentar, ¿ok? Aunque el flujo no es un vector, entonces aumentaría así. ¿Ok? Entonces yo voy a generar algo que haga, entonces, un flujo en la dirección contraria. Eso significa que gracias a esa corriente inducida, se va a generar un campo magnético en el interior de esa espira, de tal forma que el campo magnético ahora venga hacia afuera. Ok, entonces yo lo que busco es que ese flujo magnético no se altere rápidamente o no se altere drásticamente. ¿Ok? ¿Me van siguiendo con esto, compañeros, compañeras? Sí, no, más o menos. ¿Están por ahí, gente? Sí, profe. Sí, ok, ¿me van siguiendo entonces? Sí. Entonces vamos a ver una cosa. Este es uno de los ejemplos típicos. Si yo tengo aquí, digamos, una tablita y tengo un campo magnético en todo el espacio donde el campo magnético es constante, ¿qué pasa si yo empiezo a mover esa tabla a una cierta velocidad?
¿Cómo calculo la FEM inducida ahí? Y la dirección de esa corriente inducida. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, este corresponde a este ejemplo que está acá. ¿Ok? Tenemos un cascarón metálico y hacemos que una tabla se mueva ahí. Nada más que en este caso, lo que les estoy diciendo es que la corriente, que el campo magnético viene saliendo de la pantalla. En el otro viene entrando. Entonces, básicamente, esto lo podemos ir haciendo por pasos. Paso 1 sería calcular el flujo magnético. ¿Cómo calculamos el flujo magnético? Flujo magnético, entonces sería el campo magnético que tenemos ahí, área determinada. Ok, entonces sería campo magnético por el área, que en este caso sería B, por el área de esto, que sería lo que mide aquí, A, por lo que mide este pedacito de aquí a aquí. Y en este caso, vean que esa área está cambiando en el tiempo. Entonces sería campo magnético por el área, por la, bueno, por la altura, por la base de ese rectángulo. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál sería la FEM inducida? La FEM inducida sería menos el cambio de ese flujo con respecto al tiempo. Entonces sería menos B por A, que son constantes. ¿Y cuál es el cambio de X con respecto al tiempo? Compañeros, compañeras. Cambio de X con 2. Ajá, Pedro. Diferencial de X. Sí, ¿quién es el diferencial de X con respecto al tiempo? 0. Oh, porque 1. 1. dijimos que esto está moviéndose hacia la derecha con una cierta velocidad. ¿Quién es el cambio de esa posición con respecto al tiempo? Es la velocidad. Ah, la velocidad. Entonces, el flujo magnético va a ser el campo magnético por lo que mide esta longitud. Y ya no va a ser por X, sino va a ser por la velocidad con que cambia esta superficie. ¿Ya? Con esta velocidad que le estoy dando acá. Entonces sería menos B por A por V. Y ese es el flujo, esa es la FEM inducida que nosotros estamos teniendo en este caso. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Y ahora, ¿qué dirección? Bueno, si por acá tenemos una resistencia asociada, imaginémonos que en esta espira tengamos una resistencia R. Entonces, la corriente inducida
va a ser igual a la FEM inducida entre la resistencia. En otras palabras, esa corriente inducida va a ser B por A por V entre la resistencia. Ahora, ¿cuál va a ser el signo de esa corriente inducida en este ejercicio? Vamos a ver, estamos aumentando el flujo como tal, está aumentando acá, en esta área, porque el área está aumentando y el campo magnético permanece constante. Entonces, si yo estoy aumentando el flujo, tengo que hacer algo que haga un flujo en la dirección contraria, ¿verdad? O algo que me disminuya ese flujo que estamos viendo. Entonces, significa que la corriente inducida que estamos trabajando acá, vean que va a generar, como está dentro de una esfera, va a generar esa corriente campo magnético. ¿Ok? Entonces, ese campo magnético inducido básicamente me va a cambiar un poco ese paso que teníamos anteriormente. Entonces, ¿cuál sería la dirección de la corriente que nosotros debemos tener para que eso suceda? Compañeros, compañeras. Entonces, para poder generar acá algo que se oponga a ese cambio en el flujo, vea que tengo que hacer un campo magnético que vaya para adentro. Entonces, ¿qué dirección debe tener la corriente en esa espira para que eso suceda? ¿Sería? ¿Qué dice usted? Eric. Jonathan. Profe, ¿me oye? Sí. La idea es que el campo eléctrico esté hacia adentro. Que, digamos, ¿Qué la cosa tiene que ir hacia adentro? corriente inducida que nosotros generemos aquí, en esta espira, tiene que hacer que dentro de la espira el campo magnético vaya hacia adentro para generar ese flujo contrario al cambio que nosotros estamos viendo. Entonces sería hacia la izquierda, ¿no? O sea, hacia la izquierda aquí o hacia la izquierda aquí. Hacia la izquierda arriba, ¿no? Ok, por eso es bueno no referirse izquierda o derecha, sino como estamos hablando de espiras cerradas, decir si estamos en sentido horario o antihorario. Ok. Entonces, Jonathan, según dice usted, entonces sería una corriente en sentido antihorario. Sí. Sí, creo yo, pero creo que no estoy aplicando, no sé si estoy aplicando bien la regla de la mano derecha, pero creo que sí. Vamos a ver. La regla de la mano derecha me dice que, bueno,
Es que hay varias formas de aplicarlo. Si yo tengo una corriente, yo sigo el dedo gordo con la corriente. Entonces, digamos, si lo estoy aplicando en este pedacito de alambre, yo voy a llevar mis dedos hacia allá. ¿Y hacia dónde cierran los dedos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Saliendo o entrando de la pantalla? Saliendo. Entonces, ¿hacia dónde me dice si lo pongo en sentido antihorario? Hacia afuera más bien, entonces era al revés. Correcto. Esa es una forma de usar la ley de la mano derecha. Entonces, en realidad, debería de ir en sentido horario esa corriente inducida que estamos generando. Si quieren, voy a poner un momentito el video. Y la otra forma que podemos hacer es que nosotros queremos que el campo magnético ahí vaya hacia adentro. Entonces, seguimos con el dedo gordo, el campo magnético, y hacia donde cierre, así encontramos la dirección de la corriente inducida. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Con el dedo gordo seguimos. Jonathan. Sí, de hecho ahora sí ya me quedó más claro cómo es el asunto. Hasta el profe hoy lo hizo en el laboratorio y no entendí, pero hasta ahora se estoy agarrando. Ahora sí, ok. Esa es otra forma, digamos, la ley de la mano derecha tiene tantas formas que, digamos, se vuelve complicadísimo sabérselas todas. Pero en algunos casos sirve para una cosa y en otros sirve para otra. Igual, todas las formas que vamos a usar con la ley de la mano derecha van a ser equivalentes. Por eso les digo, si en este caso nosotros no queremos, digamos, sabemos que el flujo sería el producto del campo que hay inicialmente por el área que tenemos. Ahora, si ese flujo aumenta, nosotros queremos más bien con esa corriente inducida llevarlo al estado normal. Y por eso es por lo que les dije, vamos a usar una combinación entre la ley de Lenz con la ley de Faraday. Y eso es un poco lo que se estaría generando. Sí. ¿Qué les parece esto de la inducción electromagnética? Hay un montón de cosas, vamos, hay un montón de teoría, pero con eso que les he dicho, básicamente eso es lo que necesitamos conocer. Ahorita, acuérdame en hablarles de esta parte, de la fe en movimiento, pero sí, en términos generales, eso es lo que vamos a estar trabajando. En esta parte siempre me gusta ir, digamos, a la pizarra, porque en la pizarra es donde vamos a encontrar la mayor, digamos, les puedo generar diferentes ejercicios que me pueden, ¿cómo es que se llama? Podemos hacer muchos ejercicios, digamos, que vaya viendo yo útiles en este caso. ¿Ok? Entonces, que hay, ¿verdad? Hay tantas cosas que se pueden hacer acá que se vuelve muy grande. Ejercicios, vamos a complicar un poquito el panorama. ¿Y qué les parece? Entonces, si decimos lo siguiente, tenemos un alambre infinitamente grande, por el cual circula una corriente de la forma
corriente alterna. ¿Ok? Sí. Compañeros, compañeras. Y entonces, para esa corriente alterna, yo voy a poner simplemente una cajita aquí. Bueno, una cajita no. Voy a poner un alambre rectangular. Y ese alambre rectangular va a estar distanciado a del alambre. Y aquí vamos a decir que la longitud de este alambre va a ser 2A. Mientras que esta otra longitud va a ser una longitud también establecida que va a ser B. Entonces, cuando cita está entre 0 y 2pi, no, entre 0 y pi medios, porque vean que, ¿qué pasa con la función seno? ¿Están de 0? Cero. 0. Y ahí, entonces, el seno va a ir aumentando su valor conforme pase el tiempo hasta que llegamos a un, bueno, este no lo voy a llamar cita, sino voy a llamarle de una vez omega t. No sé. Creo que las líneas las estoy haciendo demasiado delgadas. Esta me gusta, esta de grosor me gusta más. Entonces, omega t, si está entre 0 y 2pi, este va a ir aumentando hasta que llega a 2pi. Si pasamos de 2pi, entonces va a empezar a disminuir. Ok, eso lo podemos ver con un gráfico del seno. De 0, 0. Y este sería el gráfico del seno. Entonces vean aquí que hasta pi medios, ¿verdad? El argumento del seno hasta pi medios básicamente va a ir aumentando. ¿Ok? Entonces la idea es calcular la dirección o calcular primero la FEM inducida y segundo la dirección de la corriente inducida si por aquí tenemos una resistencia. O si todo el material, bueno, ya sabemos que no hay materiales perfectos, bueno, solo los superconductores, pero siempre van a generar una cierta resistencia. Ok, entonces, pongámosle una resistencia R para encontrar cuál sería entonces esa corriente inducida que vamos a tener ahí. ¿Le suena el ejercicio? ¿O no? Ok, entonces, ¿cómo calculamos esa FEM? Primero la FEM inducida. Como les dije, vamos a tener primero que sacar el flujo. ¿Cómo sacamos el flujo magnético sobre esta espira? Primero, el campo magnético. Si la corriente en el alambre va hacia la derecha, ¿cuál sería el campo magnético? A una distancia cualquiera. Por ejemplo, por acá. ¿Se acuerdan que les había dicho que
que ¿cómo es? Que se aprendieran el campo magnético que genera un alambre. ¿Sí o no? Un alambre infinito. Eric. Profe, ¿no era mu sub 0 por la corriente entre 2 pi por R? Correcto. Un sub 0 y entre 2 pi por R. ¿Ok? Donde R va a ser esa distancia que hay del punto hasta acá. Ese es R. ¿Sí? Entonces, ese es el campo magnético que yo voy a medir ahí. Ahora, el campo magnético en este punto será igual que en este punto. Compañeros, compañeras. No, porque hay una variación del R. Exacto. Y entre esos dos puntos, ¿qué va a pasar con el campo magnético? Va a ser el está a la misma mismo. distancia. Excelente. Va a ser el mismo porque está a la misma distancia. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a separar esto en pequeñas franjitas de longitud de R. Sí. Entonces yo sé que el flujo magnético para esta franjita va a ser el campo magnético por el área de esa franja. Y el área sería B por DR. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Este es el área que tenemos ahí. Ese sería el diferencial de área. Y ahora vamos a empezar a sumar para todas las franjas que tengo ahí. Entonces, el radio, ¿de a dónde cambia? De A hasta 3A. Excelente. Y ahí tenemos que meter otra cosa. Tenemos que cambiar ese valor de B, por lo que dice aquí. Entonces sabemos que el flujo magnético que estamos encontrando en este ejercicio va a ser la integral mu sub 0 i sobre 2 pi r por B por el dedo R. Y luego hablamos desde A hasta 3A. Pregunta. ¿Esta corriente depende del radio? No, Entonces vean que todavía no necesitamos cambiarlo por este valor porque estamos integrando con respecto al radio. Entonces, si estamos integrando con respecto al radio, integramos esto normalmente. ¿Y eso cuánto le da? Mu sub 0 i por B entre 2 pi. ¿Qué más? logaritmo natural de 3, pero Logaritmo natural de 3. Que sería el logaritmo natural de R evaluado de 3A, desde A hasta 3A. Entonces, este sería el flujo magnético que nosotros estamos sintiendo. Ahora bien,
como nosotros, voy a poner el i aquí afuera, ahorita lo vamos a usar. Sabemos que la FEM inducida va a ser igual a ¿quién? A menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. Por cierto, ¿hacia dónde va el campo magnético aquí? En esta parte. ¿El campo magnético entra o sale? Entra. El campo magnético entra, excelente. Entonces, la FEM inducida va a ser menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. Y de todo esto, ¿qué cambia en el tiempo? La corriente. Entonces, no usemos este valor de I, sino usemos lo que vale. Esto. Va a ser I sub 0 por el seno de omega t. Entonces, esto me va a quedar menos mu sub 0 B sobre 2pi logaritmo natural de 3. ¿Qué más? El I sub 0 sale. ¿Y cuál es la derivada del seno de omega t con respecto al tiempo? O sea, que saldría, digamos, omega por regla de la cadena y quedaría con coseno de, menos coseno de omega t, creo. Omega y coseno de omega t. ¿La derivada del seno? ¿Coseno o Coseno menos? normal. Coseno normal. Este menos de acá es de la fórmula. Excelente. Entonces, esa sería la FEM inducida. Ahora, ¿cuál es la corriente inducida? Corriente que nosotros estamos induciendo. Sería la FEM entre la resistencia. O sea, esto se divide entre la resistencia y ya obtenemos la corriente inducida. ¿Lo ven? Ahora bien, como ese campo magnético viene hacia adentro, ¿ok? Vean que entre 0 y 2pi, como valor de omega t, el seno va a ir aumentando con el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde debería de ir la corriente inducida? Debería de hacer que ese flujo disminuya en el tiempo. Por lo tanto, me va a generar en el centro de esa espira un campo magnético que vaya hacia afuera. ¿Sí? Compañeros, compañeras. Eso no lo comprendí. Ok. Vamos a ver. El flujo magnético va a estar aumentando en el tiempo para esta sección de tiempo. Sí. Ajá. Porque el seno es una función que va aumentando. Entonces, yo voy a necesitar algo que se oponga a ese cambio en el flujo. O sea, ese aumento en el flujo. Voy a necesitar
un campo magnético inducido que no permita ese cambio tan brusco. ¿Ok? Entonces, como inicialmente el campo magnético va hacia adentro, el campo magnético de la corriente inducida debe ir hacia afuera. ¿Sí? Para oponerse a ese cambio. Pero el campo que genera el cable va hacia afuera. El cable de arriba, el rosa. ¿El rosa va hacia afuera? No. Va hacia adentro. Acuérdese la ley de la mano derecha. Si usted estira el dedo gordo hacia la corriente, tira las manos hacia abajo, ¿hacia dónde le cierran los dedos? ¿Hacia adentro de la pantalla o hacia afuera? Hacia afuera. No sé por qué. ¿La mano derecha o la izquierda? La derecha. La derecha. Si va para allá en la corriente, yo estiro mi mano hacia abajo, ¿hacia dónde están cerrando los dedos? Hacia, Ah, ya vi cómo lo está haciendo usted de allá. Sí, tiene sentido. ¿ya? Sí, listo. Entonces vea que mis dedos van hacia adentro de la pantalla. Entonces esa dirección es la del campo magnético que tengo sobre esa espira. Y como ese campo magnético está aumentando con el tiempo, yo necesito algo que frene ese cambio. Esa es la ley de Lenz, ¿verdad? Algo que evite que se den esos cambios. Entonces se va a generar un campo magnético que va hacia afuera de la espira. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué corriente inducida va a hacer que este campo sea hacia afuera? Tendría que ser una corriente que vaya, o sigo la corriente, sigo el campo y le doy vuelta a la corriente. Entonces, la corriente debería de seguir en sentido antihorario. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo qué va a suceder cuando estemos en el rango en el que omega por t esté entre pi medios y pi? Vean que entre pi medios y pi, el campo magnético sigue siendo positivo. O esta corriente sigue siendo positiva. Sí. O sea, sigue yendo para adentro. Pero ¿qué pasa con la función seno en ese rango? Disminuye. Disminuye con el tiempo. Entonces, para evitar ese cambio, vean que yo tendría que hacer un campo magnético que vaya para adentro. Porque como cada vez va a ser más pequeño ese flujo, entonces yo necesito hacerlo más grande. Entonces, en este otro rango de tiempo,
Más bien, la corriente inducida va a ir en sentido horario. ¿Lo ven? ¿Me van entendiendo eso? ¿Perdón? No. Es que estoy dando una clase, entonces no le puedo ayudar. Ok, estamos. Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? Aquí quiero que se aclaren esas dudas. ¿Ok? Ahorita les voy poniendo otros ejercicios. Vamos a ir borrando algunas cosas. Bueno, ya son las 2. Oh, pucha, qué rápido se me fue el tiempo. Las 2:07. Ok. Voy a ir borrando todo esto. Voy a borrar esto. Y bueno. Como la clase de hoy va a ser un poco... como la clase de hoy, digamos, vamos a hacer varios ejemplos de estos. Y va a ser un poco cansado. ¿Qué les parece si les doy un receso? Y también de una vez... ¿por qué no hacemos la evaluación docente? Compañeros, compañeras. A mí me parece. Sí. Entonces, ¿alguien ocupa ayuda para que lo guíe con la parte de evaluación docente? ¿O todos ya saben cómo ingresar? Entonces, hagamos esto. Como tienen que ingresar, entonces voy a darles 25 minutos para que agarren 10 para hacer la evaluación docente y 15 para el receso. ¿Les suena? Entonces nos vemos ahorita en 25 minutos. Usar la grabación. Bueno, volvemos acá. Entonces, volvamos a la pizarra. Y quiero que ustedes trabajen en este de acá. Vamos a hacer, entonces, que esto se expira, que ponemos ahí, le vamos a dar una velocidad V hacia la derecha. La corriente va a ser una corriente constante. Entonces la idea es calcular cuál es la Fermi inducida y cuál es la corriente inducida sobre esa espiral. Entonces, ¿cuánto tiempo ocupan? En este caso, vamos a decir entonces, igual, vamos a separarla en pequeñas líneas de grosor PDR y vamos a calcular entonces el flujo magnético. Vemos que el flujo magnético en este caso no cambiaría.
seguiría siendo el mismo que teníamos anteriormente. Ahora, ¿cuál va a ser la FEM inducida? Ana Paula. Alison. Andreina. Luis Carlos. Valeria. Pedro. Enrique. Profe, ¿qué es lo que estamos cambiando del ejercicio? Que ahora la corriente es una corriente constante. Y lo que estamos haciendo es que la espira se mueve a una velocidad v hacia la derecha. Entonces, ¿qué cambia ahí? Profe, ¿Sí? a mí lo que se me ocurre es sacar el diferencial del flujo, quedando constantes la permeabilidad magnética, el 2pi, el logaritmo y la corriente. Entonces sería por el diferencial de B en el tiempo. El diferencial de B en el tiempo sería V. Y porque estamos cambiando, güey. No, pero es que no se me ocurre qué más poner Con como respecto variable. al campo. Entonces, ¿qué está cambiando? Tiempo. La posición. ¿Cuál posición? La posición de la espira, pero vean que siempre va a ser paralela ya siempre se va a mover la espira paralela al cable. Entonces sería cambio cero y ahí queda Entonces, ¿cuál es la FEM inducida? Cero. ¿Cuál es la corriente inducida? También cero cero. de resistencia. ¿Eh? ¿Estamos, compañeros, compañeras? Ahora, ¿qué pasaría si más bien la velocidad se la doy hacia abajo? Profe, ¿Sí? es que en este caso, digamos, por como lo calculamos, pareciera que el flujo no esté en función de esa distancia, pero sí lo está, porque ahí en ese logaritmo, pues, está esa A, aunque la hayamos cancelado. Entonces habría que Perfecto. descancelarla, analizar qué pasaría con ese cambio y de ahí obtener la derivada, que sería 1 sobre R, digamos. Entonces, veamos a ver. Si a este le llamo A, este va a tener una velocidad V, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que esta distancia de aquí a aquí siempre va a ser A
más VT. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Teniendo entonces que parte desde una distancia A. ¿Me siguen? Entonces el límite superior sería A3A más VT. ¿Me van siguiendo? Entonces va a ser logaritmo de 3A más VT entre A más VT. ¿Me siguen? Con el ejercicio. Compañeros, compañeras. Profe, pero en ese caso, el A más VT no también se cancelaría en el logaritmo. No por este. Ah, ok, está tomando que es 3A. Ya. Exacto. Entonces, por ese 3 que tengo ahí, tendría que ser esa derivada. Y esa derivada ya se complica un poquito más, pero tampoco. Sería la derivada del logaritmo natural. Bueno, entonces quedaría 1 sub 0i por b entre 2pi por la derivada de esto me va a quedar a más vt, ¿verdad? Entre 3a más vt. ¿Qué sería la derivada del logaritmo? Recuerden que la derivada del logaritmo de x va a ser 1 entre x. Entonces, por eso lo doy vuelta. Por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro va a ser el primero derivado por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo entre el de abajo al cuadrado. ¿Cierto? Y el menos de la fórmula de la G. Entonces vean que este cuadrado se cancela con esto. Y ahí tengo que empezar a trabajar todas esas cosas. Lo que quiero es que vean la idea general de cómo trabajar este tipo de ejercicios. ¿Cómo lo ven? Compañeros, compañeras. Entiendo. Está muy difícil. Vamos a ver todos. ¿Qué?
Bueno, entonces, ya tenemos esto y voy a volver un poco a la presentación. Ya vemos un poco entonces cómo funciona la ley de Lenz para algunas aplicaciones. Ahí les dejo esto, digamos, si quieren sacar las direcciones o si quieren sacar esas cosas a partir de algo en específico. Ahora bien, en el caso de que nosotros, en lugar de tener una espira, nosotros tengamos un tipo de solenoide, o sea, dos espiras juntas o más espiras juntas, ¿cuál va a ser la corriente inducida? Vean que la corriente inducida entonces va a ser N por lo que obtengamos. ¿Dónde va a ser la cantidad de vueltas que tenga esa espira? Sí. Eso, ya la cantidad de espiras que nosotros tengamos aquí. Entonces sería multiplicarlo por él. Ahora bien, ¿qué pasa si ustedes agarran un pedazo de madera, un pedazo de metal y empiezan a correr por la calle a una cierta velocidad? En realidad, dependiendo de hacia donde ustedes se dirijan, gracias al campo magnético terrestre, entonces podríamos crear una FEM inducida o una corriente a través de ese cable, de ese alambre. ¿Bien eso ustedes? Compañeros, compañeras. Eso se va a dar primero por el campo magnético terrestre. Segundo, si la dirección en la que ustedes corren y la forma en que ustedes ponen ¿cómo es que se llama? El tubo, ¿ok? Dependiendo de esas dos cosas, entonces vamos a tener una corriente inducida. Esto básicamente porque cuando tenemos un tubo que solamente se está moviendo, yo puedo agarrar y puedo decir, bueno, entonces voy a poner aquí una espira imaginaria, ¿ok? Y volvemos al primer problema que habíamos resuelto. Entonces, la FEM inducida va a ser la velocidad por el campo magnético multiplicado por la longitud que tenga esa espira. Ese es el resultado que nosotros vamos a llegar. Pero, digamos, si lo queremos hacer más general, nosotros podríamos encontrar que para una línea recta, ¿verdad? Cuando no tengamos espira como tal, yo puedo ver que la FEM inducida está dado por la integral de el producto cruz entre la velocidad a la cual va la espira y el campo magnético, y eso producto punto diferencial de longitud. Eso significa lo siguiente: si yo tengo un campo magnético que va para arriba, tengo una velocidad que va para la derecha, entonces el tubo tengo que ponerlo aquí. Entonces tengo que ir, si el campo magnético va para arriba, ¿verdad? Entonces tendría que ponerlo así. Estarlo moviendo así. ¿Ok? ¿Por qué? El producto cruz de B con V
o V cruz B, si yo hago este producto cruz, entonces me da un vector en el eje Z positivo. Por lo tanto, esta DDL corresponde a la longitud o un diferencial de longitud, que es lo que vamos a ir cambiando de la varilla que tengamos. Entonces, de esa manera, yo puedo hacer que el simple hecho de correr con una varilla, creo que uno tiene que correr con la varilla viendo hacia arriba. Y vamos a ver, el campo magnético va de norte a sur. Entonces nosotros tendremos que correr de este a oeste. Con la varilla viendo hacia arriba. ¿Está bien eso? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Okay. Igual, digamos, cuando nosotros tenemos una rueda metálica, digamos, esta configuración, y yo hago que la rueda se mueva, esto yo puedo estar generando electricidad o generando una corriente gracias al movimiento angular de esa figura. ¿Qué les parece si aquí le ponemos unas aspas? Compañeros, compañeras. Si yo le pongo aquí unas aspas y dejo caer aquí el agua en esas aspas. Un generador hidroeléctrico. ¿Ok? Ven. Entonces aquí, digamos, tengo una rueda de metal y aquí tengo, entonces, un circuito que lo estoy cerrando. Entonces ahí ya voy a estar generando hidroeléctricamente eso. Y si las aspas más bien se las pego al viento, si le pego esas aspas al viento, Un aerogenerador. ok. Y si lo que hago es poner un poco de humo aquí, digamos, o de presión de aire, debido a que estoy quemando algún combustible, generador eléctrico de gasolina, de diésel, o de carbón, de gas, etcétera, etcétera. Caliento agua y lo genero con vapor de agua, y el agua la estoy calentando con energía nuclear. Entonces está un generador nuclear. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Qué les parece este tema? A mí este tema me gusta mucho. Realmente se entienden varias cosillas. No sé qué les parece a ustedes. ¿Entendieron cómo sacar la corriente inducida? La dirección. Ahí van a tener que practicar bastante, porque no es obvio el poder sacar esas cosas, pero sí es bastante interesante o sí es bastante bonito poder observar eso. ¿Okay?
No sé si hay alguna duda adicional. Compañeros, compañeras. Y para la otra semana, vamos a ver. La otra semana vamos a ver un poquito la corriente de desplazamiento. Y bueno, vamos a ver un poquito de campos magnéticos inducidos. Y vamos a ver, aparte de la corriente de desplazamiento, vamos a entrar directamente a la parte de inductancia o ¿verdad? Inductancia, que por lo general se conoce como la autoinductancia o inductancia mutua. ¿Eso qué es? Que yo induzco, o sea, vamos a seguir con ejemplos de inducción. Yo induzco, pero sobre mí mismo, ¿verdad? Digamos, tengo un solenoide. Entonces, si yo hago pasar una corriente alterna, va a hacer que el campo magnético en el interior de ese solenoide esté variando. Entonces se va a inducir a sí mismo una corriente. Si yo tengo dos solenoides, ¿verdad? El caso de los transformadores de luz, ahí yo puedo inducir una corriente en el otro transformador, en el otro cable, y el otro cable inducírmelo a mí. Entonces eso es lo que se conoce como inductancia mutua. Esos son un poco los temas que vamos a ver la otra semana. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Las dos clases o solo una? Compañeros, compañeras, pero sí necesito que realmente lean, si tenemos una sola clase, que lean y que pongan atención entonces a la parte del material de cátedra. Yo sinceramente prefiero las dos. Julio prefiere las dos. Ok. Sí. Bueno, profe, yo nada más digo así que en ese caso yo creo que yo también prefiero las dos, porque yo sé que yo generalmente cuando me dejan solo una, me cuesta leer el material de cátedra. Ok. Entonces la otra semana vamos a tener las dos clases. Ahí cualquier cosa, el lunes me vuelven a decir y me dicen, profe, acuérdese que esta semana son las dos clases. Ok. Cualquier cosa. ¿Estamos? Profe, yo quiero preguntarle lo de los imanes. ¿Se acuerda la duda que yo le he preguntado? Ok, Andreina, con gusto. Sí, ¿qué era lo que me había preguntado de los imanes? Lo de que había una placa metálica que cancelaba el campo magnético. Ay, sí es cierto. En realidad no lo había podido buscar. Voy a buscarlo esta semana, ya sin falta. Es que sí tenía que entregar varias cuestiones. Ok. Tranquilo, tranquilo, no hay problema. Nada más que está Entonces, interesante ese chinchillo. Sí, sí. Quería como una explicación un poco más de alguien que sepa. Voy a buscar, digamos, voy a ver si ahí en el laboratorio no hay algún disco duro que lo pueda zafar y ya observar bien qué es lo que está pasando. Está bien, profe. Muchas gracias. Ok, Juan. Bueno, que tengan lindo día. Chao. Igualmente, nos vemos entonces. Hasta luego.